bienvenidas a todos y a todas. Yo me llamo Megan Kennedy Chuan, soy la coordinadora del red de OCDE por la evaluación del desarrollo y tengo el placer de empezar este evento de lanzamiento de los mejores criterios para una mejor evaluación. Empezaremos con el señor Raúl Malhotra, el jefe de la división de Reviews, Results, Evaluation and Development Innovation at the OECD. I'd like to let Rahul will begin the conversation today in English, and then we will transition to Spanish. Y voy a traducir lo que está diciendo el señor Malhotra al final de su discurso. Gracias a todos. Rahul, please go ahead. Gracias, Megan. Querida ministra, estimados invitados, es un placer para mí inaugurar este importante evento. Disculpe, pero ahora cambiaré al inglés por unos momentos antes de que mi colega Megan modere la sesión en español. Sorry, apologies, dear colleagues, but good afternoon. Very nice to be here. I really welcome this opportunity to join this session on using and applying evaluation criteria in local contexts and to launch the Spanish language version of Better Criteria for Better Evaluation. So, evaluation is a core competency, not just in international cooperation, but in all policy making, whether it be national, local, international. But we at the OECD also would like to see evaluation as a shared competency as well as a core competency, really guided by criteria, by norms, and by standards such as those that we will be discussing today, but also enriched by continual exchange and mutual learning and partnerships, such as those being showcased also here today. So to achieve this, we literally need to be speaking each other's language. And I fail miserably in that in the context of Spanish today. But seriously, producing this translation was an opportunity for us to build new collaborative working relationships. And I look forward to further strengthening these into the future. So with that in mind, let me firstly thank the organizers of today's session, but let me also share appreciation for all those that contributed to this important translation process. So I would like to thank the Spanish Ministry of Foreign Affairs, European Union and Cooperation and its Languages and Translations Office, the Inter-American Development Bank's Office of Evaluation and Oversight, the UNICEF Evaluation Office and the UNICEF Regional Office in Latin America and the Caribbean, the German Institute for Development Evaluation, DEVAL, the Center for Learning on Evaluation and Results, Latin America and the Caribbean, CARE-LAC, and last but not least, the Ministry of National Planning and Economic Policy of Costa Rica, whose partnership with the OECD was really key to this high quality translation. But let me also provide special thanks to the Spanish Ministry of Foreign Affairs, European Union and Cooperation for its leadership and for carrying out the initial translation. So with that, welcome to everyone, bienvenidos. And I'm really looking forward to this session and to the exchange, and I will hand you back to Megan. Megan, please. Thank you, Rahul. Gracias, Rahul. Rahul nos explicó la importancia de la evaluación como una herramienta de aprendizaje a nivel nacional e internacional. Y agradeció también a todos los socios que participaron en esta traducción. Nos explicó que mejorar la evaluación necesita un cambio de perspectivas y que los criterios y las normas de evaluación pueden ser enriquecidas por esta colaboración. Muchas gracias, Raúl, por su intervención. Thank you very much. Quiero presentarles brevemente los criterios de evaluación que fueron establecidos por el Comité de Ayuda de Desarrollo del OCDE en 1991 y fueron adaptados en 2019.
Esta adaptación contenía 5 nuevas definiciones, un nuevo criterio y la elaboración de 2 principios para su uso. Realizamos esta adaptación que hay muchos problemas con los criterios, tienen que ver con la manera en que los aplican. Entonces, queremos con esta traducción y con los talleres que seguirán, contribuir a una utilización de los criterios que sea más bien pensada y adaptada a cada evaluación. Los criterios tienen el rol de ayudarnos a pensar en cuáles son las preguntas más importantes sobre la intervención y de centrarnos en los impactos concretos para las personas y para el planeta en este contexto actual. Next slide, please. Podemos pensar en los criterios como un filtro. Cada criterio es como un filtro a través del cual puede verse la intervención. Next slide. Podemos ver esta intervención a través de cada de estos criterios y preguntar estas preguntas. Por ejemplo, coherencia. ¿Qué medida es compatible la intervención? Eficacia. La intervención está logrando sus objetivos. La pertinencia. La intervención está haciendo lo adecuado. Sostenibilidad. ¿Serán duraderos los beneficios? Impacto. La intervención, ¿cómo cambia la situación? Y también eficiencia. ¿Se están utilizando adecuadamente los recursos? Next slide. Y con estos conjunto, con el conjunto de los 6 criterios, tenemos un panorama más completo de la intervención, del proceso de la intervención y de sus resultados. We can close the PowerPoint now. Thank you. Como nos dijo Rahul, queremos promover la idea de que estos criterios son importantes para cada uno de los miembros de la sociedad. No es únicamente una herramienta de los países donadores o de las organizaciones multinacionales. Los criterios deben contextualizarse y adaptarse. Es decir, tenemos que entender los criterios en el contexto de la evaluación particular, la intervención que está siendo evaluada y los actores involucrados. Esperamos que este evento hoy y los talleres que seguirán pueden contribuir a este proceso de adaptación y de reflexión y de esta manera fortalecer la utilización de la evaluación en el contexto actual. Las múltiples crisis, el COVID-19, el cambio climático, las inequidades, nos llaman la atención de la importancia de la rendición de cuentas y del aprendizaje para mejorar los resultados, sobre todo para las personas más marginalizadas y para lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Sin más dilación, permítanme presentarles a nuestros estimados y estimadas ponentes. Bienvenidos a todos y a todas. Tenemos el honor de recibir como nuestra primera ponente la señora Ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, María del Pilar Garrido Gonzalo. Buenos días, señora Ministra, y a usted. Gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, queremos agradecer la oportunidad de participar en el grupo de trabajo y personas especialistas que han contribuido a forjar este importante avance en el ecosistema de evaluación de nuestra región. Es relevante destacar que en el proceso de generación mismo han interactuado un gran conjunto de actores de diferente naturaleza, unidos todos con un único fin, lo cual, más allá de ser una casualidad, ha logrado ser un ejemplo del esquema de colaboración necesario para trascender. Un poco en la línea de lo que señalaba Raúl hace un momento, de que la evaluación es una competencia compartida, que se nutre y que evoluciona a través de ese aprendizaje. En el marco de la formulación y gestión de políticas y programas, la evaluación como herramienta para tomar decisiones basadas en evidencia está cada vez más posicionada, afortunadamente.
Particularmente quisiera remarcar el simbolismo que engloba analizar lo que hacemos y cómo lo hacemos para hacerlo mejor. Este análisis no puede ser antojadizo. Por el contrario, para que aumente su credibilidad y sea mayormente aprovechado, debe partir de criterios que determinen y clarifiquen las valoraciones realizadas. Es en esta dinámica donde el producto generado tiene alto significado, al establecer una referencia central para los actores que demandan y ofertan evaluaciones optimicen su labor, aplicando los criterios, llevando hacia una homogenización de la práctica evaluativa. Siendo este un trabajo que MIDEPLAN ha venido desarrollando ya en la generación de instrumentos metodológicos y técnicos para el sector público, sumando apoyos mediante también la Política Nacional de Evaluación y aliados, como los nuestros colegas del FOSELAC de BAN. Confío en que en el futuro próximo dispongamos de una conjunción de actores como los aquí representados para documentar esa evidencia, la evidencia que hace respaldar la hipótesis que plantea el encabezado de la actividad, a mejores criterios, mejores evaluaciones, y yo agregaría mejores políticas y ojalá mejores vidas. Muchísimas gracias. Ahora tenemos el gusto de escuchar a la ponencia de Gabriel Ferrero y de Loma Osorio, que es el director general de Políticas de Desarrollo Sostenible de la oficina, del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Gabriel, gracias y buenas tardes. Gracias, Megan. Buenas tardes a todos, a todas. Señora ministra Garrido, es un enorme honor intervenir después de sus palabras. Bueno, quiero dar las gracias y la enhorabuena a la OCDE, al secretariado, a Raúl, Megan, no solo por organizar este evento, pues también por todo el liderazgo que han mostrado a través de Valnet estos meses y años que han conducido a esta nueva edición, a esta revisión de los criterios de evaluación de la OCDE. Para España es un orgullo ver el resultado de este esfuerzo y poner a disposición de toda la comunidad la traducción al español que hoy presentamos y que, como decía la ministra, ha sido un proceso de estimulante colaboración y muy rica colaboración con todos los socios que hemos participado en este grupo de trabajo en nuestro país hermano, Costa Rica, pero también el Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF, el Instituto Alemán, el Centro para el Aprendizaje en la Evaluación y a Resultados de América Latina. Para nosotros, para toda la comunidad evaluadora, los criterios de evaluación del CAD son críticos, son extraordinariamente relevantes porque, como bien ha mostrado la alegoría, la metáfora de los filtros que mostrabas, Megan, y que realmente son las lentes o configuran las lentes a través de las cuales vamos a interpretar lo que estamos o cómo estamos desempeñando en las intervenciones para hacer realidad la Agenda 2030 y la acción por el clima. Establecen estándares y guían, por lo tanto, a la labor de las administraciones públicas, tanto en los países donde se desarrollan los programas, de tanto nuestros como de los tradicionales llamados receptores, que ahora somos todos socios del desarrollo, y también guían a toda la comunidad de centenares de miles de evaluadores en el diseño y en el desarrollo de las evaluaciones. Es de tal importancia que, en primer lugar, en España acompañamos estos años de un proceso de amplio debate con nuestra comunidad de evaluadores y con un debate de los actores sociales para contribuir de una manera lo más sólida posible al proceso en la OCDE de revisión de estos criterios. También eso nos animó, esta importancia, a proponer y a implicarnos en la traducción de estos criterios, porque el lenguaje es relevante y a veces la traducción del inglés al castellano, al español, hace perder en algunas ocasiones algunas de las riquezas y de los matices importantes en el lenguaje. Bueno, para nosotros era fundamental renovar estos criterios bajo los aprendizajes de muchos años de prácticas en la OCDE, bajo los aprendizajes de esfuerzos por hacer la ayuda más eficaz, cuando hablábamos de ayuda, a través de la Declaración de París, de la Agenda para la Acción de Accra y de
el partenariado de Busan, con la preocupación central sobre cómo hacemos el desarrollo para alcanzar mejor impacto, y con esa gran lección, y es que la manera en que lo hacemos influye también en los resultados. Y por lo tanto no es solo una relación causal entre inputs, actividades, productos y efectos. La manera en que hacemos y desarrollamos las intervenciones influye decisivamente en su impacto. Y por supuesto bajo el paradigma de la Agenda 2030, donde la coherencia, el foco en las interacciones entre múltiples dimensiones y entre múltiples objetivos, en definitiva una visión de sistemas que enfatiza la indivisibilidad de los objetivos de desarrollo sostenible, es una dimensión fundamental que no estaba incorporada en los criterios originales. Por eso nosotros desde España en todo el proceso hemos enfatizado algunos elementos en esta línea. En primer lugar, la importancia que tienen las relaciones, las interacciones entre las intervenciones y los propios procesos de desarrollo, que tienen que ver con las relaciones sociales, que tienen que ver con las instituciones, con las relaciones de poder, con los impactos diferenciados en diferentes participantes y en diferentes tenedores de derechos, que esa es la traducción que preferimos. Relaciones que son esenciales para el impacto de las intervenciones. Hemos enfatizado, además de esta dimensión de proceso, o más volcada en el proceso de desarrollo, las dimensiones referidas a la igualdad de género, al impacto que tiene esta dimensión en el propio desarrollo de las intervenciones, en el juicio que hacemos sobre las mismas y en cómo desempeñan en cuanto a su impacto y sus efectos. Todo dentro de un enfoque en el que hemos querido enfatizar un enfoque de derechos humanos que permee en todos los criterios de evaluación. Concluyendo, los nuevos criterios para nosotros resaltan estas dimensiones, recogen estas dimensiones, dan una evolución sustantiva a los criterios en su anterior versión e invitan a la comunidad de evaluación a abordar con más énfasis innovaciones, evaluaciones más enfocadas en el aprendizaje, en el alcance, en los cambios de comportamiento, en la participación de los y las implicados. Y muy críticamente introduce el criterio de coherencia, que para nosotros es el que refleja realmente ese cambio de paradigma en estos nuevos criterios. En conclusión, cuentan todos con el apoyo de España, con nuestra participación, nuestros socios de la Comunidad Iberoamericana, del Sistema de las Naciones Unidas y, por supuesto, nuestros socios en la OCDE, para seguir contribuyendo a la diseminación de los criterios, en su aplicación y en la difusión de la evaluación como una herramienta al servicio de la mejora de las políticas públicas, que por lo tanto es para la mejora de las personas, de los titulares de derechos a las que nos debemos. Muchísimas gracias, Megan. Muchas gracias, Gabriel, y gracias también por toda la contribución de España, que fue efectivamente muy importante en este proceso de adopción de los criterios. Y este tema de los impactos diferenciados y sobre todo este tema de género y derechos humanos sería un tema de uno de los talleres que vamos a hacer después de este lanzamiento. Entonces, gracias por estos comentarios muy importantes en esta pregunta. Nuestra tercera panelista es Ivory Young Proudson, directora de la Oficina de Evaluación y Supervisión, OVE, del Banco Interamericano de Desarrollo. Ivory, bienvenidas y buenos días. Buenos días, Megan, muchas gracias. Buenos días a todos. A la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo, OVE, por nuestras siglas, nos complace mucho formar parte de este grupo que ha trabajado en la adaptación al español del documento Mejores Criterios para una Mejor Evaluación. Y nos complace ser parte de este evento de lanzamiento del documento traducido el día de hoy. Desde OVE, nosotros realizamos evaluaciones con el objetivo de ayudar a garantizar que el BID mantenga su efectividad como socio estratégico en el desarrollo de la región. El BID existe desde hace 60 años y es una tarea para el BID estar comprometido con el desarrollo en la región. Por eso, en OVE lo que hacemos es evaluar de manera independiente las políticas, estrategias, programas, proyectos del Grupo BID. Nos esforzamos por facilitar el aprendizaje institucional y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
nosotros hacemos públicos los resultados de nuestras evaluaciones. Más allá, también tenemos el mandato de apoyar al fortalecimiento de los sistemas y capacidades de evaluación en los países de América Latina y el Caribe. Creemos firmemente que la evaluación es fundamental para poder tomar decisiones basadas en evidencia y para apoyar la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Para lo cual, entonces, tener una guía clara sobre los criterios de evaluación es esencial. Desde que el Comité de Ayuda al Desarrollo, el CAD, de la OCDE, estableció por primera vez los 5 criterios de evaluación, hace 30 años, poco más, estos se han convertido en una referencia básica para la evaluación de proyectos, programas y políticas de desarrollo internacional. Pero el esfuerzo que se ha realizado para la revisión de estos criterios, basado en el aprendizaje de su aplicación a través de los años y en su adaptación al contexto de la Agenda 2030, refleja la motivación continua que tiene la evaluación por mejorar y ser relevante con el paso del tiempo. Y con mejores criterios podemos tener una mejor evaluación. Con una mejor evaluación podemos tener mejores políticas y programas para la consecución de los ODS. En eso estoy completamente en línea con la señora ministra. Creo que estos nuevos criterios nos van a ayudar a poder tener mejores políticas. Aparte de contar con definiciones nuevas y mejoradas de los 5 criterios originales, un aporte importante del ejercicio de revisión fue el añadir un 6º criterio de evaluación, la coherencia. Este nuevo criterio ayuda a reflejar mejor las conexiones, el pensamiento sistémico, las dinámicas asociativas y la complejidad. La necesidad de contar con este criterio se pone de más evidencia aún ahora en el contexto de la pandemia. Necesitamos una mirada sistémica, un entendimiento de la complejidad y de las conexiones. Estos son necesarios para poder llevar a cabo mejores evaluaciones. Pero ¿qué es lo que nos trae hoy día a este lanzamiento? Es porque tener una nueva versión de los criterios es importante, pero si estos no llegan a una gran cantidad de la población que no habla inglés, su valor se pierde tras la barrera del idioma. Por eso es tan importante para la región, para todos los hispanohablantes, tener los criterios traducidos al español. Por ejemplo, el BID tiene 4 idiomas oficiales: español, inglés, portugués y francés, lo cual claramente refleja la riqueza cultural de la región, pero también trae problemas en términos de las traducciones. De hecho, todos los documentos oficiales se producen al menos en inglés y en español. Todas nuestras evaluaciones están publicadas por lo menos en inglés y en español. Pero estas evaluaciones tienen que transmitir el mismo mensaje de una manera apropiada, adecuada, con precisión. Por eso nos queda muy clara la utilidad del documento de criterios traducidos en el trabajo que nosotros realizamos. Pero de manera más general, diría que tener los criterios en español nos va a ayudar a seguir avanzando, a crear una cultura de evaluación en la región, que pueda entrar en todos los ámbitos de análisis y de decisiones públicas, de políticas públicas. Un lenguaje común es una parte fundamental de tener una cultura común. Por eso es la importancia de la traducción. Entonces, contribuir a fortalecer esta cultura común es una prioridad para OVE y por eso hemos participado en este proceso y estamos felices de haberlo hecho. Y de hecho es parte de nuestra estrategia el desarrollar las capacidades de evaluación en la región y tenemos planteado el lanzamiento de una red de agencias de evaluación en América Latina, así es que ahí sabrán de nosotros muy pronto. Y para ello va a ser muy importante contar con materiales de discusión en español. Así vamos a poder fortalecer esta cultura de evaluación con criterios y principios en común. Ahora, la evaluación nos permite determinar qué funciona, qué no funciona, por qué. Considerando el contexto global actual y tomando en cuenta que solo nos quedan 10 años para alcanzar las metas de los ODS, la evaluación tiene un papel aún más importante para indicarnos cómo y cuánto hemos avanzado. Y a la vez, decirnos en qué podemos mejorar y cómo podemos invertir mejor nuestros recursos.
Creemos que el lanzamiento de la versión en español de los nuevos criterios de evaluación será un aporte importante para los profesionales de evaluación hispanohablantes y para seguir construyendo esta cultura de evaluación y para fortalecer las capacidades de evaluación en la región. Esperamos que este sea solo el primer paso para abrir el diálogo y la discusión sobre la contextualización de los criterios de evaluación a la realidad latinoamericana, y que esto contribuya también a la calidad de las evaluaciones que llevamos a cabo en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ivory. Ahora, por último, pero no menos importante, tendremos el gusto de escuchar a Ricardo Polastro, asesor regional de evaluación de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Ricardo, buenos días y bienvenido. Buenos días, Megan, y muchas gracias. Pues yo quiero en primer lugar agradecer a mis colegas de la OCDE, tanto Raúl, Megan, Emma, que han recorrido ese percurso de interconectividad, de mirada sistémica y de contextualización, que es muy importante y marca una diferencia respecto a la guía anterior, creo, de los criterios. Pues quiero agradecer también la invitación y señalar que para UNICEF ha sido un honor colaborar en este proceso, junto con otros actores claves de la evaluación. Este proceso ha dado lugar a definiciones que son sencillas, ante todo, que utilizan un lenguaje común. Y además de las definiciones, ahora tenemos sugerencias para fomentar su uso, que son críticas, y a consultas. Me recuerdo las varias consultas que se han hecho a lo largo de los años y se lanzaron en el 2017, antes con un survey, luego con consultas bilaterales que tuvimos. Ahora, esos mejores criterios para una mejor evaluación facilitan tanto la rendición de cuenta como el aprendizaje, pero permiten también valorar los resultados de nuestras intervenciones y avanzar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Igualmente, nos ayudan a medir si con nuestros programas logramos promover los derechos fundamentales de cada ser humano del planeta, de cada niño y niña. Asimismo, las evaluaciones son necesarias para formular e implementar tanto las políticas públicas de los gobiernos nacionales como las estrategias del sistema internacional. Las evidencias evaluativas apoyan la toma de decisiones necesarias para progresar hacia la equidad, la igualdad de género y el imperativo de no dejar a nadie atrás. UNICEF aplica esos criterios tanto en sus evaluaciones país como en la valoración en tiempo real para medir la efectividad de su respuesta al COVID-19. También los utilizas para evaluar la Agenda 2030, como por ejemplo en la síntesis global de evaluaciones del Sistema de Naciones Unidas y Banco de Desarrollo relacionado con el objetivo de agua y saneamiento que estamos liderando. Si bien nos enfrentamos a grandes retos, grandes desafíos con esta pandemia, esa es la década para actuar, recogiendo las palabras de nuestro secretario general. Sin lugar a dudas, nuestros esfuerzos colectivos guiados por evaluaciones mejorarán el futuro de nuestro planeta. Ahora, 16 años después de la Declaración de París, tenemos un marco común que nos permite determinar si nuestras intervenciones individuales o colectivas, tanto en un país, un sector o un programa, están siendo efectivas o no en alcanzar sus objetivos. También nos ayuda a identificar las buenas prácticas y las medidas correctivas si fueran necesarias. En ese marco, ya no solo sirve para medir los proyectos de ayuda al desarrollo de donantes bilaterales o multilaterales, como el anterior, sino también los resultados de las políticas públicas a través de evaluaciones lideradas por países. Actualmente,
en esta región se hacen de manera ejemplar en países como Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, entre otros. Con esos criterios, tanto los gobiernos nacionales como sus socios de desarrollo y el sector privado pueden valorar la coherencia de sus intervenciones. Como por ejemplo, me gustaría mencionar los esfuerzos de la coalición global, liderada por Evalnet, pero formada por los Estados miembros, las Naciones Unidas y los donantes, para evaluar la respuesta al COVID. Tenemos un marco estupendo en este sentido. Por último, en UNICEF estamos convencidos que estos criterios nos ayudarán a mejorar nuestras respuestas a las crisis humanitarias, migratorias, climáticas. También nos permitirán reforzar el acceso a la protección social, disminuir la pobreza, mejorar la educación y la nutrición, proteger contra la violencia y mejorar el acceso al agua y saneamiento de cada niño y niña de esta región. Juntos podremos disminuir las desigualdades que se han agravado con la pandemia. Es un camino largo y para llegar a la meta tenemos que aunar esfuerzos y seguir trabajando con un objetivo común. Ahora tenemos un marco para hacerlo, por tanto, debemos evaluar y seguir evaluando. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ricardo. Ahora tenemos algunos minutos para hablar un poco más con las panelistas, con los ponentes. Pueden utilizar el Q&A o el chat, pero mejor utilizar el Q&A. Si algún participante tiene una pregunta, lo pueden poner ahí en el Q&A. Yo tengo una pregunta para los participantes. A veces se ve la evaluación como el poli malo, o sea, como una herramienta de punir con un énfasis en la rendición de cuentas. Yo, por ejemplo, antes cuando yo trabajaba en China y yo tenía que traducir el nombre de mi rol, mis colegas me dijeron, pues Megan, si pones esto de evaluación, van a pensar que eres como una policía y que estás ahí para hacer mal a todas las personas. Entonces hay que cambiar este nombre de evaluación porque no suena muy bien en el idioma. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo ven este problema de evaluación? ¿Y cómo podemos ayudar a que la gente vea la evaluación de una forma positiva o de una herramienta que nos pueda ayudar en nuestros trabajos? No sé si Gabriel o si Pilar, si quieren responder en primer. Adelante, gracias. Señora ministra. Megan, lo que nosotros hicimos en Minaplan fue definir una política nacional de evaluación. Y fue muy importante porque en el marco de la política nacional de evaluación definimos roles. ¿Qué es auditoría? ¿Qué es evaluación? ¿Qué es seguimiento? ¿Y cuál es la participación de diferentes actores también institucionales en cada uno de esos pasos? Entonces, ahí en ese ejercicio donde también participó la sociedad civil, fue que fuimos desmitificando ese temor al que vos te referís cuando uno habla de evaluación. Y también hay distintos tipos de evaluaciones, y eso también quedó plasmado ahí. Y el objetivo fundamental que al final está ahí presente y es cómo hacer para que la evaluación sea un instrumento que nutra la política pública y que ayude a mejorarla. Y sea en cualquier fase de la misma que esté bajo análisis, cualquier intervención, su diseño, su gestión, sus resultados finales, y cómo también esos mismos resultados con estos criterios de eficacia o de coherencia, por ejemplo, pueden venir a nutrir. Gracias. Y Gabriel, ¿cómo le ve en España este problema? Muchas gracias, Megan. Es un problema evidente. Iba a hacer un joke. La Dirección General de Políticas para el Desarrollo Sostenible, que dirijo, previamente se le llamaba de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, y cambié el nombre. No fui yo, pero era una broma. Bueno, evidentemente es un problema. Lo afrontamos. Bueno, creo que tenemos mucho que aprender de la experiencia en Latinoamérica. Ya lo ha mencionado Ricardo anteriormente. Hay algunos países, Costa Rica está entre ellos,
que han mostrado cómo hacer una política nacional de evaluación institucionaliza una práctica y le quita el dramatismo que es seleccionar intervenciones particulares para emitir un juicio sobre ellas. Un primer elemento. Un segundo elemento, y también va en esta línea, es si eliminamos el componente de individualización sobre una intervención particular e institucionalizamos el que todos los programas sustantivos, incluso legislativamente, van a tener una función de evaluación desde el principio y de una manera pública y conocida, a la par que acompañamos las capacidades de evaluación de los organismos responsables, creo que se puede avanzar bastante en eliminar ese problema que si bien señalabas, Megan. Y por último, hace referencia al énfasis en la evaluación y es al nombre que decías al principio. Una evaluación cuyo foco es emitir un juicio supuestamente independiente sobre una intervención genera temor y genera reactividad negativa, por lo menos en nuestra experiencia, sobre los que han sido responsables del diseño y gestión de un programa o de una intervención. Una evaluación orientada desde el principio a que sus usuarios sean los principales beneficiados del resultado de la misma para mejorar sus propias capacidades, sus propios programas y, por lo tanto, en beneficio de su propio desempeño, es una vía interesante para enfrentar o para presentar la función de evaluación. En ese sentido, comentaba anteriormente, una evaluación muy orientada al aprendizaje y al empoderamiento también. Gracias, Megan. Gracias. Ivory. Gracias, Megan. Sí, a mí me gustaría agregar algo, pues la pregunta es sumamente interesante y es crucial hoy en día en evaluación. Por mucho tiempo se ha hablado de la disyuntiva de tener una evaluación que sea focalizada en la rendición de cuentas o en el aprendizaje, y ahora estamos hablando más del aprendizaje, pero yo creo que la rendición de cuentas sigue siendo muy importante. Para mí sigue siendo extremadamente importante, porque debemos tender hacia una responsabilización también de los que deciden las políticas, de poder ofrecernos políticas que son al mismo tiempo ambiciosas, pero que se realizan y que alcanzan sus objetivos. Y para eso es necesario medir luego la efectividad, si se han alcanzado o no los objetivos. Entonces, en ese aspecto, la rendición de cuentas es sumamente importante. Pero la gran diferencia es cómo se transmiten esos resultados de evaluación. Si la actitud es de buscar culpables, tirar dedo, como dicen algunos, ahí no va a funcionar, porque lo que va a ocurrir es que se va a ver a la evaluación con temor, con temor, y no se va a colaborar. Nosotros en el BID también, como mencionaba la ministra y como mencionaba Gabriel, hemos creado en el BID, en el grupo BID, una política de evaluación, fue aprobada hace año y medio nada más, pero uno de los principios que hemos incluido es el de la colaboración. Y la política de evaluación cubre no solamente la evaluación independiente, sino todo el sistema, cubre toda la institución. Y eso es fundamental porque tiene que haber una colaboración para poder alcanzar el objetivo, que es el de mejorar las políticas futuras. Pero para mí sigue siendo muy necesario llevar de las dos manos la rendición de cuentas, tanto como el aprendizaje. Gracias. Gracias, Ivory. Ricardo, ¿algún pensamiento? Alguno, voy a poner alguno. Gracias, Megan. Yo estoy con el elemento de la disyuntiva que resalta Ivory, que algunos llaman las dos caras de la misma moneda. Yo creo que es muy importante que la función de evaluación no sea exclusivamente establecida para la rendición de cuentas, y especialmente para la rendición de cuentas hacia los donantes solo.
Hay que ampliar esa rendición de cuentas a pares, a las poblaciones que servimos también, y eso comporta otras modalidades de evaluación. Pero lo que es fundamental en la evaluación, y creo donde tiene su fuerza motriz, es también en el aprendizaje, en el posicionamiento estratégico de una organización. Estamos viviendo en una era donde los contextos cambian muy rápidamente, tanto en esta región geográfica como en otras. Tenemos países que están llegando a casi ser de estatus medio alto, que luego se cuentan con enormes dimensiones de pobreza. Y lo que es muy importante es aunar y tener ese espacio para la reflexión con la evaluación, que sea transformativa. Es importante tener desde su concepción y durante el proceso una evaluación que sea orientada al uso, tanto que sirva hacia la rendición de cuentas como al aprendizaje, tiene que ser utilizada. Además, hay que crear también esa cultura evaluativa. También, Ivory, hablabas de cultura evaluativa y creo que es crítico tener esa dimensión y que trabajemos en fomentar que la evaluación sea algo percibido de manera positiva, donde podemos aprender. Cuando un alumno está en un ambiente social o de clase nacional, si nosotros decimos cómo se puede corregir el error, el alumno va a progresar, pero solo si vamos a evidenciar el error no vamos a marcar una diferencia, ni en nuestras políticas, ni en nuestros programas, ni en nuestros presupuestos. Tenemos que tener esa dimensión de enmarcarla de manera positiva. Y además tenemos que crear espacios seguros donde podamos aprender, reflexionar y reconocer nuestros errores de cara a mejorar nuestros resultados. Gracias, Ricardo. Has subrayado esta idea de espacios seguros, me parece muy importante, y la cultura de evaluación, pero también, como dijo la ministra y Gabriel también, que hay que definir el rol de evaluación en una institución. Entonces, hay alguna pregunta en el question and answers sobre la utilización de los criterios antes del inicio o antes de su implementación. ¿Cómo podemos es que los criterios están aplicables y relevantes antes de la intervención? De mi perspectiva, sí, claro que sí, pero me gustaría saber si alguno de ustedes ha utilizado los criterios antes de las intervenciones o si tienen en sus políticas de evaluación un requisito de utilizar los criterios antes de aprobar, por ejemplo, el financiamiento de un proyecto. ¿Cómo utilizamos los criterios antes? Gabriel? Megan, sí, gracias. Sí, es evidente. Los criterios de evaluación son relevantes en todo el transcurso de una intervención desde su propio inicio no de implementación, sino de negociación o de preparación o de concepción o como lo queramos denominar. Esos filtros son los que tienen que ayudarnos a tomar las decisiones desde el primer momento. Yo diría más, y enfatizando en la evaluación enfocada al uso, durante el propio proceso de implementación son los criterios los que nos tienen que dar esa ayuda de lentes para para permitirnos mejorar la intervención conforme se produce, introduciendo, y esto me parece que es un elemento muy importante para romper ese temor a la evaluación, o esa cultura reactiva hacia la evaluación, incorporar desde la propia concepción el reconocimiento de dos elementos. El primero es que las intervenciones no solo pueden, sino que deben adaptarse y evolucionar, y eso es una condición inherente al desarrollo, y por lo tanto, la adaptación de las intervenciones es un elemento a valorar positivamente en las evaluaciones y no negativamente.
Es importante porque, sobre todo en programas grandes donde las unidades de preparación de los proyectos no son las responsables de su implementación, necesidades de adaptación al contexto pueden ser vistas por los gestores de los programas como potencialmente evaluadas de forma negativa y puede hacer tender a amarrar la gestión de los programas a sus diseños iniciales, lo cual es, desde la perspectiva del desarrollo, una mala práctica o una práctica que limita muchas veces un adecuado impacto, no solo productos, obtención de productos, sino impactos futuros. Eso es una primera dimensión, incorporar esa dimensión de adaptación como algo natural e inherente a las propias intervenciones de desarrollo y, por lo tanto, que se valorarán positivamente. Y un segundo elemento, y también los nuevos criterios introducen esta variable con mucha más rotundidad, es el reconocimiento de que un único juicio sobre el desempeño de una evaluación, a pesar de que el ejercicio propio de la evaluación intente conseguirlo en muchos casos, no es muchas veces posible porque es natural que la interpretación de los propios efectos de una evaluación o de su contribución a metas mayores sea interpretada de manera diferente por diferentes grupos, diferentes instituciones o diferentes grupos de interés. Este segundo elemento creo que podría limitar mucho las tensiones que se producen en los procesos de evaluación, que muchas veces pueden generar o profundizar diferencias y problemas entre instituciones o entre grupos de actores, cuando debería de ser lo contrario, debería de aproximar o hacer comprender que hay diferentes puntos de vista en la propia interpretación o el propio juicio sobre el desempeño de la intervención. Gracias, Megan. Megan, yo quería decir algo también. Gracias. Sí, adelante. Tal vez algo importante con lo que se señalaba ahora en relación con tener un ecosistema seguro también. Nosotros, yo quisiera referenciar que nosotros decidimos con los ejecutores de las intervenciones cuáles son esas intervenciones que se van a evaluar en la Agenda Nacional de Evaluación, no son impuestas. Entonces, desde ahí, con el equipo de gestión, hay también un mayor incentivo para participar y se va tejiendo también el momento posterior del uso de las evaluaciones para que estas también vengan a garantizar de que se mejora en lo que es el objeto mismo de la evaluación. Algo importante es que nosotros también tenemos los criterios en nuestro manual de evaluación. Pues ahora tendremos que actualizarlos y muy felices de hacerlo, pero ya son parte de nuestro manual de evaluación y para lo que lo usamos es como un faro también. De alguna manera es una de las herramientas que nos ayuda a guiar las preguntas que nos hacemos para orientarlas en las evaluaciones. Es a partir de eso, de las preguntas con las que se inicia todo el proceso de evaluación y pues es en esa orientación. Y creo que hay un desafío adicional en este nuevo uso que se ha añadido al tema de la coherencia. Y es que es algo sin lo cual no es posible trabajar en políticas públicas de alta complejidad o cuando estamos hablando de derechos humanos, por ejemplo, o de la evaluación de la Agenda 2030 o de todos los paquetes y programas de acción climática, el Acuerdo de París u otros, porque indefectiblemente están muy ligados, intrínsecos y además contribuyen con otros objetivos, con otras políticas públicas. Entonces creo que más que nunca va a ayudarnos a abordar las preguntas de evaluaciones de políticas públicas complejas y con mayor y de una mejor manera. Entonces, también por ahí. Gracias. Ricardo. Sí, me gustaría añadir un par de cosas. Nuestra directora general, cuando entró y habló con el director de evaluación, utilizó la evaluación como una figura de los focos de un coche, ¿no? The beams of a car. Y es muy interesante eso, porque algunos consideran también en términos organizacionales, refiriéndonos a la metáfora de Raúl sobre la competencia clave, algunos ven la función también como el cerebro dentro de una organización. O sea, es algo de la parte de posicionamiento estratégico, es una parte bastante dinámica. Ahora, ¿cómo los estamos utilizando? Para volver un poco a la pregunta que se acaba de hacer. La nueva estrategia de UNICEF
se está definiendo ahora en base a una evaluación. Lo que tenemos que saber que todos esos vivimos en ciclos, ¿no? Que son tradicionalmente, antiguamente se llamaban la gestión basada por resultados, donde tenemos todas esas diferentes fases, ¿no? Y la OCDE ha hecho varias publicaciones al respecto en su día. Pero hoy en día creo que, y eso va mucho más hacia lo que decía Gabriel, estamos en una era de gestión adaptativa, donde esos ciclos, hay muchas rupturas, hay muchos cambios, hay muchas dinámicas, y ahí la función de evaluación es primordial para poder posicionarse, para poder adaptarse, para poder ser más eficaces y tener una respuesta, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que sea más eficaz. Ahora, ¿es una evaluación hecha con todos los criterios? No, no es una evaluación hecha así. Es una evaluación hecha de una manera muy ágil y muy dinámica, de la cual hemos hablado también en Evalnet, que ya se hacía hace 20 años, pero solo se hacía en ámbito humanitario. Ahora, esa dimensión se ha ramificado porque la crisis es bastante multifacética, la crisis que estamos viviendo. Y por lo tanto, la evaluación ahí creo que está volviéndose una función crítica para cualquier gobierno, para cualquier organización, para poder servir más a la gente. Sin lo que hacemos planes de gobiernos o planes quinquenales organizativos que no podemos revisar y tenemos que esperar una evaluación después. Y eso creo que es un poco vieja escuela. Gracias, Ricardo. Otra pregunta de los participantes, de Juan Murciano. ¿En qué medida consideran que este nuevo marco de criterios puede impulsar la participación en los procesos de evaluación, desde su planeación hasta su uso? La coherencia, no dejar a nadie atrás, todo aquí invita a una amplia participación. Entonces, ¿cómo ven la participación de las personas en el proceso de evaluación? Ivory, ¿nos puede hablar un poco cómo ven este tema de participación en las evaluaciones de BID? Gracias, Megan. Sí, yo creo que esta pregunta está un poco ligada a la anterior, en el sentido de que se refiere al ciclo completo de la intervención, del programa. Y en ese sentido creo que podemos decir que lo primero hay que reconocer que el gran éxito de los criterios de evaluación que inicialmente el CAD desarrolló para, por ejemplo, las intervenciones de desarrollo financiadas por los donantes, en realidad se extendieron enormemente, han sido usadas en contextos nacionales para las propias políticas, es decir, no en una lógica de el donante que viene a financiar un proyecto de desarrollo. Entonces se extendieron a todo tipo de intervenciones, pero además se han extendido en todo el ciclo del proyecto y son tomados en cuenta desde el inicio. Entonces, esto es algo que yo espero va a seguir, va a continuar ocurriendo. Los criterios de evaluación son tomados en cuenta en el diseño de las evaluaciones y esto es fundamental porque entonces se evita que los evaluadores vengan como un ente externo que viene con sus propios parámetros a juzgar una intervención. No, tenemos una cultura de evaluación, pero la evaluación no es algo que viene después, la evaluación es algo que está desde el principio en el diseño. Entonces, lo que se busca es poder diseñar proyectos que sean relevantes para las necesidades, que sean eficaces, cómo vamos a lograr esa eficacia, cómo vamos a mejor utilizar los recursos en términos de eficiencia, etcétera. Entonces, todo eso está desde el principio y eso hace entonces que haya una comunión de criterios, justamente, de parámetros que van a juzgar el éxito
y no solamente final, el éxito final, sino que van a poder conducir y mejorar las políticas o los programas durante su conducción. Entonces, ese éxito yo espero que continúe y yo creo que los eventos que ustedes van a organizar, pero que yo espero que todos nosotros vamos a poder fomentar en la región para que estos nuevos criterios o esta nueva formulación o actualización de los criterios pueda incluir a todos los participantes y no solamente a los que conciben las políticas, pero acá lo que es fundamental son los beneficiarios. La evaluación debería ser un bien común. Debería ser algo que el público en general conoce, porque el público en general debería ser capaz de decir, esta política sí ha ayudado, ha sido eficaz. Tenemos que cerrar ese círculo, ese círculo que nos lleva desde el diseño, la decisión de políticas, la implementación, la evaluación de los resultados, pero la parte que nos falta es en la que tenemos que hacer participar a los beneficiarios de las políticas públicas. Y eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, a mi modo de ver. Algo muy importante, Avery. Gracias. Tenemos muchas buenas preguntas en el Q&A y ya nos falta poco tiempo para concluir. Entonces, me gustaría dar la palabra, una última palabra a Gabriel y a María del Pilar y Ricardo, si quieren decir una última palabra y después tenemos que terminar. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, Megan. Únicamente señalar que el camino para la utilidad de los nuevos criterios de la OCDE no termina aquí. Esperamos desde España que esto sea el inicio de una alianza reforzada en la que aprendamos de la evaluación y de la práctica de la evaluación con todos los socios en este lenguaje en la comunidad iberoamericana. Estamos a su disposición. Ojalá podamos hacer cooperación sur-norte también. Me encantaría aprender más en España de cómo está haciendo Costa Rica, México, Uruguay y otros países de socios iberoamericanos en sus políticas de evaluación. Estamos, como decía Megan, a total disposición. Vamos a apoyarnos entre todos para hacer de la evaluación rigurosa y que fomente la mejora en nuestra contribución a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo mejor posible. Muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo, Megan. Muchas gracias, ministra, y el resto de panelistas, compañeros. Ha sido un placer. Gracias, Ricardo, y después terminamos con la ministra. Gracias, Ricardo. Última palabra. Ok. Yo me gustaría resaltar la dimensión del ecosistema que María del Pilar ha mencionado. Y también Raúl ha hablado de competencia compartida. Me gusta pensar en una evaluación como un bien común y un bien fundamental. Tanto para los gobiernos, pero como para sus ciudadanos, para saber qué hacemos, qué conseguimos. Ahora, creo que enfrente de nosotros lo que sí es muy importante es que empecemos, y eso lo tenemos que hacer todos juntos, a evaluar los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso tiene que ser no solo una prioridad nacional, sino que todos los socios de desarrollo tienen que apoyar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? No creo que una traducción del manual sea el foro para discutirlo, pero sí que tenemos que tener un marco colectivo para avanzar y creo que los criterios nos dan ese marco y tenemos que aunar esfuerzos para poder hacer eso. Gracias. Y gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Ricardo. Ahora, ministra María del Pilar. Gracias. Muchas gracias. Lo primero es que ha sido un lujo participar en este panel con quienes hacen parte de los otros colegas de otros países, de agencias también multilaterales. Ha sido de verdad un enorme placer participar. Quizás en relación con el tema de la participación, únicamente señalar de que nosotros también tenemos un manual en el cual se incorpora la participación en todas las fases de las evaluaciones y que tenemos 2 experiencias exitosas en materia de salud, de detección temprana del cáncer y también de personas con discapacidad que nos llenan de mucho orgullo porque
Así hemos logrado poner en práctica eso que siempre mencionamos de la teoría de que mayor participación, mayor uso de las evaluaciones y eso está ahí. Y finalmente destacar que yo creo que las evaluaciones son un bien público global y que en ese entendido de que son un bien público global se tejen espacios para el aprendizaje mutuo, para la cooperación norte-sur, sur-sur y también para poder seguir mejorando en la práctica, en el otro, en la gestión que se hace de la misma, en las políticas públicas, la cooperación internacional y todos aquellos instrumentos con los que contamos para poder implementar la Agenda de Desarrollo Sostenible y garantizar mayor bienestar a la población. Ahí está nuestro compromiso, en esa evidencia, en seguir mejorando la política pública y hacerlo juntos y juntas. Gracias. Y ahora, pues como han dicho, esto fue solo el primer paso en una serie de webinars en español para seguir con esta discusión. Pueden ver que tenemos varios socios que han participado en esta traducción, entonces vamos a avanzar este trabajo juntos. Y fue un placer hablar con ustedes hoy y de empezar este diálogo con todos los participantes de la América Latina, de la España. A continuación, entrega a Raúl para cerrar el evento. Gracias a todos y a todas. Raúl. Thank you, Megan, and gracias. Let me just thank the panelists. I thought that was a really excellent discussion. Thank you, everyone, for participating and for all of the audience as well. I think, as Megan says, we want to continue these conversations. I think today demonstrates the importance of localizing, contextualizing, and adapting the criteria. And what we really want to do is just move this conversation out of the hallways of the OECD, out of Paris and into the regions and into countries where we need to keep listening to experience and keep listening to the application of the criteria in practice, but keeping our eyes on the prize of better evidence, better policies, better decision making. So, and we certainly want to continue to partner. So, muchas gracias y hasta pronto.